muchas gracias, hermano, primeramente estoy invitado y disculpen el atrevimiento de querer participar, ¿no? Bueno, en Romanos nos habla que debemos sujetarnos a toda autoridad porque ésta ha sido puesta por Dios. A lo largo de la historia han habido muchos tiranos y han abusado, se puede decir, ¿no?, de muchas poblaciones. En el contexto actual, igual, ¿no? Se da la política y ocurre lo que está ocurriendo en muchos países, donde hay mucha injusticia. En ese sentido, ¿cuál podría ser el rol del cristiano? Si es lícito o sería agradable para Dios que el cristiano participe en la política. Entendiéndose la política, pues el polis, todos hacemos política. Hasta para elegir cuando estábamos en la universidad, nuestro representante de salón, etc. Ese es polis, que viene del griego, ¿no? Entonces, esa sería básicamente mi pregunta. ¿Hasta qué punto es lícito que el cristiano participe en la política? Entendiéndose en participar no solamente una expectación afiliándose a un partido político, o sino obteniendo un cargo político, llámese un congresista, ¿no?, una autoridad de ese calibre. Esa sería mi pregunta, hermano. Gracias. Sobre la autoridad primero, mire, dice la Biblia claramente que sobre toda autoridad hay otra. Es así. Aquí también la palabra señala y establece que Dios en su sabiduría permite que las autoridades estén donde tengan que estar. Pero viene la cuestión aquí, cuando el hombre no sabe esto, o sea, es la autoridad, por decir así, no comprende, va a hacer algún tipo de mal, algún tipo de daño, o sin darse cuenta va a tratar de parar, porque es así, es la naturaleza de este sistema, va a tratar de parar el evangelio de Dios. Dios y los hijos de Dios no estamos en elecciones, ya tenemos un rey, Rey de reyes y Señor de señores. Eso es indudable para nosotros, ¿no? Es indudable. Entonces no es que nosotros, sin embargo, en nuestra vida social, en esta tierra, hay autoridades. Cuando Pilato se encuentra con Cristo, se encuentra con una autoridad que estaba por encima de la de él, pero que no conocía, ni había imaginado que era así. Le dice, ¿no sabes que yo tengo el poder de liberarte? Y entonces Dios le dice, ningún poder tú tendrías si no te habría sido dado de lo alto por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él tiene que pensar y decir, ¿cómo? O sea, que tu Padre ha sido el que me ha hecho nacer, ha hecho que estudie, que me prepare, que hable varios idiomas, que entienda la cultura de ustedes, que venga acá a gobernar esta región, que me prepare para ocupar un cargo en Roma, que me toque juzgarte a ti. Tu Padre es el que ha permitido todas estas cosas. Eso es lo que tiene. Para él es inconcebible. ¿Se da cuenta? Esto es inconcebible, no tiene forma de ser verdad. Sin embargo, no solamente está Cristo delante de él, está principalmente el creador del universo. ¿Se da cuenta lo que significa? Ahora, díganme ustedes, Cristo se sujetó a la autoridad, pero la autoridad no se puede sujetar al evangelio, porque no lo conoce. ¿Se da cuenta? No puede sujetarse porque no lo conoce. Sin embargo, la autoridad de Dios está por encima de esa autoridad. Ahora, hay que comprender algo que es importante. Miren, ¿por qué se eligen autoridades? ¿Por qué se eligen autoridades? Se eligen autoridades porque el sistema de este mundo está gobernado bajo la promesa de que un hombre va a anular la maldición de los hombres. Y eso es un engaño.
Génesis 3, 17 al 19 habla lo siguiente. Dígame qué gobierno puede parar esto. Dígame, ¿qué gobierno puede parar esto? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás el fruto de la tierra. Sembrarás y cosecharás espinos y cardos y comerás plantas del campo. En el sudor de tu rostro ganarás el pan hasta que vuelvas a la tierra, de la cual fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué gobierno puede detener la maldición que está sobre el hombre por estar separado de Dios? No existe ninguno, solamente Génesis 3:15, la simiente. Entonces aquí viene, anulando el acta de los decretos que eran contrarios a vosotros, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, la respuesta para eliminar, destruir la maldición de este mundo es Cristo. Y aquí viene la cuestión, ¿qué tiene que ver la política con eso? Algunos dicen, hermano, pero si sube un hijo de Dios, va a hacer grandes cosas. Depende. Y le voy a decir, depende de lo que haya entendido. Porque si sube por sus fuerzas es porque no ha entendido, obviamente. Pero si es puesto por Dios, entonces tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad que tiene es extender el evangelio. Por ejemplo, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les ha parecido la campaña política del gobernador José de Egipto? ¿Qué les parece esa campaña? ¿Ustedes qué tienen que decir de esa excelente campaña? Escúcheme. Dios lo puso. Dios lo puso. Entonces, aquí viene la cosa y quiero contarles esto para que entiendan. Nicodemo es una autoridad, es un príncipe en el pueblo. En Israel es un principal o príncipe, que es exactamente el término. Se relaciona. Y entonces aquí viene la cosa. Él llega de noche y viene a buscar a Cristo y en un gesto político, porque eso es lo que es, le dice, Rabí, reconozco que vienes de Dios porque las cosas que tú haces no las haría otro si no tuviese el favor de Dios. Y el Señor le contesta, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Él puede ver el reino de este mundo, como el enemigo ve, pero no puede ver el reino de Dios. Y no puede reconocerlo a él como rey. Por eso quiere sumarlo a su causa. El hombre siempre va a tratar de aparecer en la política por una sola razón. Dice, yo tengo vocación de servicio, pero si no das el evangelio, ¿cuál es esa vocación? Si no tiene discípulos, ¿cómo puede querer extenderse? ¿Qué va a extender? Entonces uno dice, bueno, pero si sube, hará leyes más justas. Y entonces viene la palabra que dice y nos enseña, ¿cuál fue la ley que paró la maldición en el hombre? Solamente la que salió de Dios y se dio en su palabra es Cristo. Aquí viene la cuestión. Vamos a evitar la corrupción. Vamos a castigar a los corruptos. Y entonces dice un hombre que está mirando la televisión. ¡Bravo! Dice. Este hombre es el que voten a todos esos corruptos. Su teléfono. Aló. Panchito, uy, ¿cómo es la mía? ¿Me van a dar o no? Sí, claro, Ya sabes tú cómo es esa. Ya sabes lo que me corresponde. Sí, hay que votar por ese, fuera esos corruptos. ¿Dónde está? Si no comienza en el corazón del hombre, eso nunca va a ser verdad.
Es como un hombre que dice, ¿y cómo vamos a confiar en ese mentiroso? Ese es un mentiroso, un traidor, un mentiroso. Aló, yo te he dicho que no me llames acá a la casa, mi amor. ¿Por qué me llamas? Está mi esposa acá, mis hijos. Ya, sí, yo te voy a depositar, ya, yo te deposito el lunes. ¿Ya? Chao, beso. Estos traidores, estos que venden la patria son unos traidores, a todos esos hay que meterlos presos. ¿Se da cuenta dónde está el problema del hombre? El problema del hombre no está en las leyes, tiene la Biblia. Escuche lo que dice Rafita preguntó, ¿por qué el hombre hizo otras leyes si tiene la Biblia? O sea, Rafita, que es una niñita chiquita, ella se pone a pensar y dice, ¿por qué hicieron eso? Porque obviamente el hombre está tratando de ser más justo que Dios y no va a poder, porque el problema de la injusticia del hombre no está en un candidato, no se va a resolver con un candidato, ni con una propuesta, ni con el goteo, ni con el chorreo, nada de esas cosas. Se va a resolver el día en que ese corazón reciba a Cristo, se arrepienta. Entonces acá viene una cosa, una gran responsabilidad, porque Dios tiene muchos hombres en la política también. Pero cuando los hombres entran a esta tarea, tienen que entender que la primera autoridad que está por encima de ellos es Dios. Y la Biblia dice claramente eso, mire el versículo, por si acaso. Dice la palabra Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se da cuenta lo que está escrito? Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Dios quiere el mal de esta tierra? Obviamente no. Si yo, para que el otro se salve, tengo que sujetarme a las leyes y a las cosas que hay, me voy a sujetar, porque el poder de Dios no lo va a detener las leyes humanas. Ni tampoco por las leyes humanas el evangelio va a crecer. No es así. Es un engaño. Miren cuántos políticos cristianos han subido al poder. ¿Se ha extendido la verdad? No, que hemos hecho unas leyes que sin eso no hubiera llegado. ¿Qué? Lo físico. Pero respuestas al campo ha habido, no ha habido, porque no tienen respuestas que dar. Ellos también, como los demás, tienen las mismas promesas de los hombres. No, es que si no, no hubiera habido esa carretera. Sí, pero ¿eso qué es? Al final Dios lo va a destruir todo. Pero cuando la palabra sale, llega. Entonces, la palabra dice, Señor, ¿es lícito que paguemos impuestos? Es una pregunta, es una trampa. ¿Qué es? Es una pregunta y es una trampa. Si el Señor contesta no es lícito, está en contra de Roma y lo apresan. Si dice sí es lícito, se hace enemigo de Israel. ¿Se da cuenta? Y ya no lo ven como un revolucionario. Pero al Señor no le interesa eso. Lo querían hacer rey y se escapaba. Pero a los hombres lo quieren hacer rey y dice, tú una respuesta de Dios, dicen. Entonces aquí viene la cosa. El Señor se escapaba y a otros, no, es que me han buscado. Hay que entender eso. ¿Dónde está el principio? Si el evangelio verdaderamente se va a extender, entonces es Dios el que va a hacer las cosas. Pero para en la política avanzar tú tienes que prometer cosas. Y tienes que tratar con el sistema. Y tienes que estar de acuerdo con lo que no estás de acuerdo. Y tienes que firmar lo que crees tú que conviene. Y vas a firmar lo que no conviene. Es duro ese engaño. Es parte del sistema de este mundo. Dios le dice a Samuel, Samuel, no te pongas triste, a mí es a quien han despreciado como rey. ¿Se da cuenta? Cuando Israel eligió su rey, Dios le dice a Samuel, Samuel, a mí es al quien han despreciado. Entonces, esto tiene que meditar. ¿Qué voy a dar si subo?
lo que hay en el corazón. Pero cuando lo que hay en el corazón es una buena intención, eso es engaño. Pero cuando en el corazón está la verdad, entonces yo voy a dar la verdad, pero voy a ser enemigo de ese sistema. Y siendo enemigo de ese sistema, la primera cabeza que van a querer cortar va a ser la mía. Hay que entender que es así. Hay que entender que es así. Entonces, viendo todas esas cosas, ¿quién puede desear entrar? ¿Ah? Un loco, obviamente, pero acá viene una cosa. Alguien que dice, tal vez, dice, no, es que yo desde ahí voy a cambiar las cosas. De repente Dios desde ahí lo va a cambiar a él. Y por eso lo lleva. Así pasa. Hay muchas personas que han entrado y que después han dicho, no, yo ya tengo una gran lección de Dios. ¿Y volverías a entrar? No, dicen. Obviamente. Pero acá hay una cosa bien importante, mire. Lo que decíamos hace un momento. Hermano Giovanni, si a usted le ofrecen un cargo, ya que usted conoce el Evangelio, porque así también puede venir, ¿no? Si a usted le ofrecen, que dicho sea de paso, ya me han ofrecido en su momento. Entonces dice, y si a usted le ofrecen un cargo, usted sí podría ayudar y desarrollar. Yo en este momento le diría, perdería el tiempo. ¿Qué? Pero lo que usted puede hacer lo podría hacer hasta más grande. Es que eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque lo que es de Dios se va a establecer con o sin mí. No es que por mí se va a establecer más. No es así. Dios sabe quién va a entender la palabra y sabe por quién la va a extender. Miren ustedes, Pablo era un judío, ¿verdad? Recibió a Cristo, entendió que todo lo que tenía alrededor era estiércol y no se quiso parar en el estiércol y solamente se quiso parar en Cristo. Y aquí viene la cosa. Quizás Pablo, no diciendo quién era, manejándolo a su manera, hubiese logrado entrar en la política y quizás hasta hacerse sumo sacerdote. Pero si hubiese pensado que de esa manera y no a través del plan de Dios iba a cambiar las cosas, hubiese estado equivocado. Y entonces él dice, de manera que todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, de tal lugar a tal lugar. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y le pregunto una cosa, si se hace una ley para que el Evangelio avance, ¿avanzará si no hay hijos dispuestos? Obviamente le digo una cosa, las leyes de Dios están establecidas para el avance. Cuando una persona siente en su corazón que Dios lo está llevando hacia la política, yo no le puedo decir no vaya. Si Dios lo lleva es que Dios lo está llevando, obviamente. Ahí no hay. Pero una cosa es que uno entienda que Dios lo está llevando en ese camino y otra cosa es que piense que Él va a cambiar las cosas. Si eso piensa, el diablo ya lo engañó. Ya se frota las pezuñas y dice, uy, este piensa que va a cambiar las cosas. Por ejemplo, las personas dicen, si cambia la constitución en el Perú, todo el Perú cambia. Oye, tienen la Biblia y no cambian. Tienen la Biblia y no cambian, van a cambiar porque la Constitución cambia. Ahora dice una cosa, ¿qué pobreza es peor? Le voy a decir. ¿Qué pobreza es peor? ¿El no tener cosas materiales? ¿O no tener a Cristo? Entonces, esa es la verdadera pobreza. Porque Pablo dice, en riqueza o en pobreza, en todo he sido enseñado y he aprendido a tener contentamiento. Él está contento, no tiene, está contento, tiene, está contento. ¿Cómo haces con él?
Ahora, cuando una persona dice, mire, póngase a pensar, en el tiempo del Señor sobraban políticos, fariseos, saduceos, celotes, el Sanedrín, Herodes, Pilatos, el Imperio Romano completo. Políticos había por todos lados. Y dígame una cosa, ¿cuándo es que el cambio viene? ¿Cuando se hacen leyes más justas? ¿Cuando Caifás renueva su gobierno? ¿Cuando entra otro? ¿Cuando se hace una nueva ley? ¿Cuándo cambia? Les voy a decir, cuando el evangelio llega al campo, ahí hay cambio. Ese es el único instante donde cambian las cosas. Mire, por ejemplo, yo era del todo malo y en Cristo soy bueno, en Él. Entonces, siendo en Cristo bueno, yo no puedo desear alguna cosa mala para mi prójimo. Pero ¿qué me sacó a mí de donde estaba yo? ¿Una ley? ¿Un presidente? ¿Un político? ¿Qué transformó mi vida? Solamente Cristo. ¿Por qué yo le tendría que desear al otro algo que no funciona? ¿Entiende? Yo he pasado por muchos gobiernos. Es más, he asesorado. He sido asesor de ministros. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha cambiado alguna cosa? No ha cambiado nada. Pero alguno puede decir, pero hermano, han habido cosas más justas que otras. En el tiempo eso será nada. En el tiempo eso será nada. Pero la obra que ha hecho Dios en mi vida y en la vida de ustedes no ha venido porque ha habido un cambio de constitución o porque se ha quedado la misma constitución, porque salió uno, porque salió otro. ¿Por qué ustedes han sido transformados? Solamente por el poder de Dios. Entonces, miren, el año pasado vino un candidato a la presidencia a nuestro grupo, ¿se acuerdan? Vino un candidato a la presidencia, se sentó a escuchar la palabra. ¿Qué podíamos darle nosotros? El Evangelio. Un tiempo después, él me llamó por teléfono y llamándome habló conmigo y otra vez estaba la misma necesidad, la palabra. Entonces yo le dije, no te puedo dar mi voto, no, pero te doy el Evangelio. Esto es lo que tengo que dar. Cuando nosotros entendemos lo que tenemos que dar, estamos haciendo la política del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Estamos siendo embajadores de Cristo. Estamos en un gobierno sólido, eterno, que tiene el rey más justo de la tierra, que es incorruptible y que tiene las leyes más hermosas, preciosas y profundas que puede existir. Sí. Y antes de que salgan más candidatos, yo les digo, Dios no hace igual, hace lo mismo con sus hijos, pero no de la misma forma. Así que hay que entender, algunos los va a llevar a ese terreno, a veces para que entiendan cosas espirituales, otras veces para ser usados dentro de su plan. Por ejemplo, le voy a contar, en la Alemania nazi fue muy importante la participación de políticos para que Israel pudiese, porque muchos pudieran escapar. Había gente que tenía influencia económica e influencia política y ellos
aprovecharon ciertos espacios en la ley y sacaron a muchas familias del gueto. Y muchos de esos se salvaron, incluyendo niños. Y Dios utilizó a los políticos de ese tiempo, a los que tenían temor de Dios, los utilizó para esos fines. ¿Se da cuenta? Entonces yo no tengo dudas de lo que Dios está haciendo, de lo que el hombre promete, totalmente. De lo que el hombre promete, totalmente. Pero lo que Dios está haciendo, no dudo. Así que en ese sentido, nosotros esperamos lo que Dios ha establecido, porque sabemos que lo que viene al mundo lo va a ajustar cada vez más. Lo que viene en adelante lo va a ajustar más. Pero lo que viene va a hacer también que el evangelio se extienda más. Así es. Por eso nosotros no perdemos. Mire, ¿sabe usted cuál es el tiempo de mayor crecimiento del evangelio? ¿Cuál? Hay uno más. ¿Pero cuál es, pues? Sí, ¿cuál es? El tiempo de más extensión del evangelio, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál cree? Sí, es cuando el diablo gobierna la tierra. Cuando el diablo gobierna la tierra, por si acaso las naciones le van a dar su poder, ¿ah? O sea, las naciones, esta es una dictadura global. Y este dictador global va a matar a todos los que no adoran a su imagen. Y escuche, esto es lo mismo que se repite todos los tiempos, el diablo queriendo ser adorado. Pero acá viene una cosa, la Biblia dice que 144,000, los 144,000 evangelizarán la tierra. Y dice que el número de los evangelizados, o sea, de los salvos por la obra de ellos, que van a ser decapitados, la Biblia asegura que todos son capturados y decapitados, o sea, son mártires de la fe. El número de los salvos es como las arenas del mar. Ese es un tiempo precioso para el evangelio, pero es el tiempo político más terrible de la historia de la humanidad. Y es el tiempo de las mayores y más grandes calamidades. Pero así tiene que ser, porque dice la Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces estas cosas tenemos que comprender. Mire, si alguien entendiendo estas cosas avanza de la forma correcta, obviamente Dios va a hacer algo con su vida. Pero que tenga esperanza no en lo que pueda hacer él, sino en lo que Dios ya hizo. Amén.